Buenos días, bienvenido a ustedes y buenos días a la audiencia también. Gracias por estar en nuestra casa. No, gracias a ustedes por la invitación. Alberto, preocupa muchísimo el tema de la economía en lo que hace al bolsillo, la economía cotidiana, la gran cantidad de personas que trabajadores que no llegan a fin de mes, la gente que cae cada vez más en porcentajes en la pobreza. ¿Tenemos alguna salida y luz al final del túnel? ¿Qué es lo que está pasando con la economía en Argentina? Sí, en primera instancia me parece que es bueno decir que todo lo que está pasando no es ni culpa ni de Milei ni de Fernández, digamos. Es de culpa de Milei, de Fernández y todos los que vinieron antes, digamos. Nosotros tenemos una historia económica bastante dramática en la Argentina y todas estas situaciones que están pasando y que queremos que se solucionen en 24 horas son históricas, es decir, de hierros históricos, sobre todo nuestra dirigencia y sobre todo a partir de la democracia, yo digo, la gran deuda de la democracia en la cuestión económica, que hace que no va a ser tan fácil salir en el caso que salgamos o que mejoremos y que es muy difícil, digamos, hay que bajar un poco la ansiedad, a pesar de que hay urgencias totalmente, que no se crearon ahora las urgencias, porque los datos de pobreza, indigencia vienen hace mucho tiempo. Pero está claro, digamos, que esto es consecuencia de años. El tema es revertir la historia, es cambiar la historia de este país. Y Argentina hoy tiene una oportunidad, en realidad no apareció ahora, ya viene de hace tiempo, que se está hablando que es la cuestión de Vaca Muerta, que es histórica. Histórica digo porque hace ya varios años que se da, y vamos a tener en términos de recursos naturales, algunos dicen el ingreso de dólares, si se produce esta planta de GNL y algunas otras inversiones más, el equivalente a lo que ingresa por el campo. Es decir, que vamos a tener, nuestros jóvenes, digamos, dentro de 5 o 10 años van a tener otro campo más de ingreso en dólares, con lo cual Argentina, si esto sucede, y hay muchas posibilidades de que suceda, lo tenemos que hacer obviamente, ¿no? Que no es poca cosa para los argentinos, vamos a ser un país superavitario en dólares. Y esto que dice el ministro Caputo, que vamos a un dólar barato o a un país caro en dólares, esa sería una visión más de mediano plazo, pero si vamos a visiones de corto plazo con lo que está haciendo el gobierno y con los dólares que tenemos los argentinos en el colchón, es de cajón y de sentido común que vamos a un escenario de dólar barato o caro en dólares. Y después vienen las otras preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo salimos o qué va a hacer la Argentina para producir en un escenario de ser caro en dólares, ¿no? ¿Y qué va a hacer? Bueno, nosotros tenemos una estructura productiva que viene desde hace décadas. El mundo cambió varias veces desde que nosotros tenemos esa estructura productiva. Y una economía cerrada desde hace varias décadas, con lo cual nos hemos aferrado a esa estructura. Pero por más que uno esté encerrado en su casa, cuando sale a la calle, el mundo puede ser que haga frío o puede ser que haga calor. Es decir, podemos discutir si capitalismo sí, capitalismo no, comunismo sí o no, pero hay una realidad que es global, que pasa por todos lados, y que son los parámetros con los cuales se manejan los países en el mundo, sobre todo después de la caída de Rusia, digamos, y el gran imperio, digamos, comunista, como se le llamaba en ese momento. De la Unión Soviética. De la Unión Soviética. Entonces, Argentina siguió su camino, en muchos casos ignorando esa situación. Y estar en una economía cerrada implica lo que nos pasó siempre, terminamos siempre ahogados en la cuestión del sector externo, es decir, mejoramos nuestro poder adquisitivo vía emisión, le hacemos creer a la gente que estamos mejor, en términos nominales, pero en términos reales no, y terminamos explotando por el lado del sector externo, es decir, nos quedamos sin dólares y vuelta a empezar. Una historia que los que tenemos algunos años se repite periódicamente. O sea, tenemos que salir de esa historia, discutiremos cómo salimos, pero indudablemente que si venimos haciendo siempre lo mismo, como dice Milei, va a ser difícil que salgamos. Temas que hacemos, no quiere decir que Milei tenga la fórmula, pero tenemos que intentar una fórmula distinta. En ese contexto, si salimos de otra manera, el país va a cambiar, y si el país cambia, vamos a tener otro perfil de empresas, otro perfil de trabajadores, otras formas productivas, otros ganadores y otros perdedores. Y ahí, bueno, viene la discusión, ¿no? Los que eran ganadores, por ejemplo, con la inflación, no quieren perder la inflación. O los que mantenían una estructura productiva que es inviable, digamos, en el contexto de una Argentina distinta o inserta al mundo, bueno, van a querer que su empresa siga, y lógicamente, ¿no? Una cosa muy breve, no quiero dejar fuera porque digamos, fundamentalmente desde el comienzo de la democracia, no quiero dejar afuera a José Alfredo Martínez de Oz,
de mi parte, ¿no? Dicho esto, digo, el único camino es este, que hace que el informe de la Universidad Católica Argentina, creíble, creo que de los más creíbles que se hace, nos marque el 50% de pobreza, ir por esa senda hacia ese futuro, hacia esa salida del túnel, ir llevando a la economía hacia la luz, mientras mucha gente se va quedando en la parte oscura. Vos nombraste a Martínez de Oz, y pasaron muchas cosas de Martínez de Oz. Pasaron muchos gobiernos que criticaron a Martínez de Oz. Y el 50% de pobreza, podemos discutir que empezó con Martínez de Oz. En realidad, la historia de la Argentina se produce un quiebre en la década del 70, donde termina el crecimiento más o menos genuino de una economía que venía diseñada en el peronismo, y la tratamos de mantener con pulmotor hasta ahora. Pero yo creo que el 50% de pobreza no es responsabilidad ni de Martínez de Oz ni de Milei, es de ellos dos y todos los otros que lo siguieron. Porque esto tenemos que tenerlo claro, con una metodología que siempre nos falla. Y en ese contexto, obviamente, es decir, a mí no me gustaría quedar entre los que va a quedar sin trabajo o va a cambiar mi empresa. Argentina, digamos, más allá de la discusión que podamos tener, ¿cuál es la visión del gobierno hacia dónde va Argentina? Porque en definitiva nosotros mucho no podemos cambiar. El diseño es: Argentina va a crecer a través de minería, combustible, agricultura, que nos va a tocar a nosotros más de cerca, y economía del conocimiento. Por eso Milei se está reuniendo con Elon Musk y todos estos capos, digamos, de las nuevas tecnologías en Estados Unidos y demás. Está viendo esa posibilidad. Argentina tiene un desarrollo en ese orden. Y además la vinculación de la economía y la tecnología con estos sectores, porque el agro, hay un ejemplo muy concreto en Río Cuarto, un ejemplo muy virtuoso, las Agtech. Río Cuarto ha logrado desarrollar aplicaciones aplicadas al agro, digamos, y está vendiéndolas al mundo. A Estados Unidos la vende. Es decir, los argentinos podemos venderle también a Estados Unidos tecnología específica en cosas que sabemos. Acá en Argentina podríamos hacerlo en Villa María con sectores competitivos. Obviamente que también podemos hacerlo. Tenemos los recursos productivos, humanos. Tenemos que cambiar la visión. Es decir, tenemos que cambiar la visión en un montón de cuestiones. Más allá de que nos guste o no, es hacia donde va el mundo y en principio es hacia donde va el gobierno. Entonces tenemos que adaptarnos a esa situación. Y vos me dirás, ¿y tendremos éxito o no? No sé, lo que veo es algo distinto. Y en realidad, ¿qué es lo distinto que yo veo de Milei con respecto a otras experiencias, vamos a llamarle liberales o vamos a llamarles aperturistas? Para mí la diferencia más importante que tiene Milei con mucha de esta gente es el sostenimiento del equilibrio fiscal. Eso no existió en la Argentina en los últimos 80 años. Ni Martínez de Oz, ni Cavallo, ni cualquiera ni Cría Bacena, ni cualquiera que vos quieras nombrar, lo tomó a esto como un eje principal. Y me parece que eso le da la fortaleza para tomar decisiones, aunque no nos guste, en función de ese objetivo que él tiene. Y esa fortaleza de mantener los números fiscales en orden nos puede dar una posibilidad de ser un país un poco más ordenado y eficiente. Después dependerán yo creo que el mismo presidente lo dice, ¿no? Ustedes son los empresarios los que tienen que avanzar. Y ahí venimos podemos hablar del sector empresario en otro capítulo, ¿no? En gran parte un sector empresario que fue desarrollado y criado bajo un Estado protector, que te generaba los negocios, que, digamos, no te daba posibilidades